Muy buenos días, cafeteros. Feliz viernes 10 de julio. Estaba hace 2 horas, tranquilo, con mi café, con mis gráficos, a puntito de iniciar la grabación de este maravilloso café, y he notado un fresquibri en los pies. Ayer rompió agua la mujer de Dari, hoy ha roto agua en mi casa, llevo 2 horas achicando agua, parecía esto el Titanic, pero bueno. Disculpad por el retraso en la publicación del café de hoy, ya está todo solucionado. Y ya estamos aquí, bueno, con el café y con los gráficos, en mi caso, probablemente en vuestro caso, como veis aquí. Pero tenemos otro compi que está más con café y con pañales. Así que bueno, ponte las pilas, Dari. Me ha dicho que no ha cambiado ningún pañal aún, de momento se lo están cambiando. Sí que le ha puesto el pijama una vez y creo que ha tardado más que en grabar un café con los mercados. Así que ponte las pilas, Dari, enhorabuena. Está la mami muy bien, el bebé está fantástico y Dari está más perdido que un guiri sin Google Maps. Así que bueno, pues enhorabuena a esa nueva cafetera que se une a la familia y muy contento de que haya salido todo fantástico. Venga, vamos al lío, vamos a repasar como siempre estos primeros activos que llevamos mostrando al inicio de los programas. Vamos a ver Micron primero. Recordáis la importancia para mí, por lo menos, de este segundo cierre semanal, es decir, el cierre de hoy, viernes, ¿vale? En relación a estos 991,10 dólares. Tuvimos un primer cierre por debajo. El premercado ahora mismo, como veis, viene cayendo algo en relación al cierre de ayer. Un segundo cierre para mí mantendría en el ultracorto plazo, es decir, el protagonista para la próxima semana sería probablemente el lado corto, o así lo pienso yo técnicamente, ¿vale? Por el contrario, si finalmente, aunque el premercado está por debajo, si cerrara por encima de este nivel y activara dilatando el máximo que nos deje esta semana a partir del lunes, creo que podríamos ver rebote en Micron, ¿vale? Así que el cierre de hoy, clave, como llevo ya comentando prácticamente desde el lunes. Si nos vamos a un contexto diario, bueno, aquí yo sigo pensando que va a caer. Operativamente hablando, hay dos puntos que me parecen especialmente importantes. El que ya tengo aquí argumentado desde hace una semana, ¿vale? Un retesteo en algún momento a esta cota de los 1120 aproximadamente. Cuando llegue ya, si llega, lo volveremos a sacar aquí en el café. Una señal, como digo, por acción del precio ahí, para mí sería operativa del lado corto. Y la siguiente sería también un cierre por debajo de este nivel. Esto obviamente llevaría implícito que tenemos también la vela semanal cerrando y navegando por debajo de ese extremo inferior, ¿vale? Y a su vez, ¿por qué me parece este nivel importante también en términos operativos? Porque activaría la proyección de este posible segundo impulso, que si se cumpliera nos dejaría una corrección una vez que lo haga, si es que lo hace, si es que cumple este segundo impulso, una proyección, perdón, un desplazamiento, una corrección de un 41% desde los máximos que nos dejó el 25 de junio, ¿vale? Así que la clave en Micron, el cierre de hoy semanal y bueno, la activación de la proyección también sería muy importante para mí en términos operativos y bueno, veremos el lunes, lo vuelvo a traer y repasamos cómo ha quedado. Vamos a ver el cohete. SpaceX, aquí comentaba que tiene una estructura de suelo que ayer finalmente activó. Recordáis, en el vídeo de ayer comentaba que la dilatación de los máximos del miércoles en la sesión de ayer jueves para mí activaba esta estructurita de suelo. Digo estructurita porque no tiene data, esto cotiza desde el 12 de junio, por lo tanto, en términos de estructura, pues no hay mucho histórico, ¿vale? Yo no lo he tomado y no tomaría este largo porque pienso que va a caer. Señal bajista de momento, es cierto, como ya he comentado también, que no hay. Esa señal, si la llegara a hacer de nuevo, la sacaríamos en el café, pero sería algo parecido a esto. Dos cierres por debajo del extremo inferior histórico, que está situado en 149,34 dólares, el mínimo más negociado en la poca historia de SpaceX, que fue justamente el día de su salida, viernes 12 de junio. Dos cierres, como digo, consecutivos por ahí debajo y posterior retesteo actuando como resistencia y dejando una vela, por ejemplo, envolvente bajista, una vela de rechazo, ¿vale? Pero la moraleja es que operativamente hablando... Uy, perdón, que he quitado lo que no quería. Operativamente hablando, el sesgo tendría que ser operativa y técnicamente hablando, ¿vale? Tendría que ser ahora mismo largo para mí. Creo que puede tener algún rebote por la estructura, porque está activada esta barrita, porque ayer, como digo, pues veis que dejó finalmente una ligera, pero sesión alcista en definitiva, de nuevo con mechas por debajo del mínimo histórico y cerrando por encima. Yo no me lo creo. Técnica, como digo, objetivamente, ya anticipaba ayer que si lo hiciera, si dilataba podía haber rebote. Yo no lo voy a operar, no lo estoy operando, ni lo voy a operar, como digo. Yo creo que va a caer y
operativamente hablando de nuevo, la señal la daría si se cumpliera esta hipótesis que estoy marcando, ¿vale? Como digo, veremos qué sucede, pero ahora mismo activada esa barra del miércoles, esa sesión de ayer jueves, y bueno, veremos si finalmente hay rebote, que yo, como digo, no me creo mucho. Venga, vamos a ver también el KOSPI, el índice de Corea del Sur. He traído el futuro, no lo había visto en mi vida, ¿vale? Es la primera vez que grafico, bueno, nunca he operado el índice de Corea del Sur, lo sacamos por el tema de los semis, tiene dos empresas que pesan mucho, como ya hemos ido comentando, puede haber contagio a Estados Unidos, bueno, todo lo que llevamos trayendo y argumentando durante el último par de semanas, ¿vale? Y bueno, aquí como digo me he traído el futuro para que veamos un poquito el volumen. Tiene activada esta estructura de techo, esto está más que argumentado, ¿vale? Con los cierres para ahí debajo. Por volumen, como digo, en el futuro, bueno, tengo aquí un rango de referencia por nuestro sistema. Este rango se genera en la sesión del 12 de mayo. Vemos como su mínimo situado en 1152 es lo que está ejerciendo claramente como soporte. Vale, vemos aquí que no hubo alejamiento del lado corto para que nos activara la búsqueda de señales bajistas, si es que hubiera estado operando este activo en ese momento. Y aquí tenemos otro testeo 2 de julio, pero de julio no, sí, correcto. 2 de julio y más recientemente este miércoles, ¿vale? O sea que este nivel es el que tiene que superar del lado corto para cumplir esa proyección a su vez. Si lo mido con un perfil de volumen, vemos como la chicha se concentra. Aquí vemos esta línea negra es el POC, el precio más negociado de toda esta subida. Y a su vez en el perfil también fijaos aquí hay un nodo importante. Luego, bien sea con el perfil o bien sea con el histograma de volumen, lo que me deja claro es que aquí se concentra la chicha. Por lo tanto, activada esta figura técnica distributiva de doble techo, ¿cuál es el nivel para mí para meterle ya más candela operativa? Bueno, pues esto sería muy bueno si quisiera trabajar este activo para buscar, como digo, bueno, esa posible inercia bajista que puede tener si es que va a cumplir la proyección que traíamos, como digo, ya hace unos días al café, ¿vale? ¿Y qué más? Venga, vamos a ver el ETF de los semis. En este caso sigue el precio encontrando soporte en el POC de todo el tramo alcista. La señal bajista, de nuevo, en términos operativos, o yo por lo menos si tuviera que ponerme corto en este activo, pues de nuevo, lo argumentaba ayer en diferentes activos también, qué menos o qué interesante si me quiero poner corto que el precio pueda consolidar, no solo romper o dilatar, sino consolidar, es decir, estabilizarse por debajo del mínimo más negociado, ¿vale? Si el mercado está subiendo y yo identifico aquí el mínimo más negociado de este último periodo y yo quiero ponerme corto, bueno, pues qué menos que buscar esa señal tras la pérdida y posterior retesteo como resistencia de ese mínimo, ¿vale? Entiendo que a partir de ahí toda esa chicha ya está rotada, esa negociación, y por lo tanto hay vía libre del lado sur, ¿vale? Esto sería una explicación teórica rápida y breve. Entonces, ¿por qué digo todo este rollo? Porque de nuevo, yo y Dari llevamos argumentando que pensamos que viene una corrección capitaneada por los semis. Este es un ETF que se basa en semis. Llevamos 2 semanas rogelias, ¿vale? Dejando una vela envolvente, una vela de rechazo corta, y esta de momento encontrando soporte en el POC. Yo, repito, sigo pensando que queda caída. Si lo tuviera que operar, esa idea, esa hipótesis, buscaría aquí, por lo que estoy argumentando, por la pérdida y consolidación de ese mínimo más negociado, que repito, esto no es broma, ¿vale? Contrapartida a esto, que es lo que está sucediendo de momento, encontrando soporte, consumiendo algo de tiempo. Este nivel ya lo he comentado también, los 602,40 son resistencia, ¿vale? Es el máximo del rango y el precio puede venir a testar aquí y encontrar tranquilamente, como digo, resistencia. Si vemos un gráfico diario, ¿vale? Para seguir con este ejemplo, aquí os he marcado las flechitas, tenéis los 3 máximos perdón, y los 3 mínimos más negociados, ¿vale? Disculpad que bebo agua un poquito. Tenemos, como digo, basada en la sesión del 5 de junio, 9 de junio y 2 de julio, ¿vale? Los 3 chispazos por volumen en este periodo de mercado, ¿vale? Pues como digo, aquí tenéis los máximos de esas 3 sesiones más negociados y aquí los mínimos. Siguiendo la filosofía que me viene bien del ejemplo este que os acabo de pintar previamente, ¿vale? De una forma muy simplona de entender cuándo se puede estar rotando un activo. Bueno, si me quiero poner largo, el precio tiene que superar, para mí sí o sí, los máximos más negociados en el entorno que esté trabajando el precio. Estos máximos de momento ya los ha superado todos, del lado corto, ¿vale? Repito, estos 3 máximos de aquí corresponden a las 3 sesiones más negociadas de este periodo y el precio de momento está estabilizado por debajo.
En relación ahora a sus mínimos, que es a lo que vamos, porque si pensamos que va a caer, ¿qué es lo que tendría que romper el precio para que ese momentum bajista se acelerara? Bueno, pues obviamente su lado contrario, el lado contrario de un rango, que sería el mínimo. Los máximos, como digo, ya están superados del lado corto. Los mínimos de momento, pues vuelve a estar por encima de estos tres, ¿vale? En particular, este mínimo del día 5 de junio, situado en $532,59, es el más relevante porque objetivamente es el más alto, y fijaos cómo el besito que le ha dado en la sesión del miércoles, ¿vale? Así que, trasladado de nueva operativa, ¿cuál sería la mayor confirmación? Bueno, la primera, como digo, que por lo menos ya está cotizando por debajo de los tres máximos más altos en términos de negociación. La mayor confirmación sería, por lo tanto, que ya consiguiera romper todos esos mínimos tan negociados, situarse por debajo, estabilizarse con cierres y posteriormente ir a buscar la contrapartida para que se genere la rotación, y eso lo veríamos, o yo por lo menos, con una ya vela por acción del precio del lado sur. ¿Vale? Estoy metiendo un poquito de teoría, espero que se entienda. Si no es así, me dejéis en comentarios, el lunes intento explicarlo mejor, ¿vale? Pero en definitiva, yo creo que le sigue dando corrección al SOX, al ETF de semiconductores, y ya he comentado aquí los niveles que tendría que superar. Como digo, si me quisiera poner corto, yo ahora mismo estaría al margen, ¿vale? Esperando esa confirmación ya por estructura y por volumen, ¿vale? Venga, pues pasamos con qué. La estadística del día. Con la estadística del día, Iván, ¿por qué no tenemos un debate erótico festivo, ahora que viene el fin de semana, sobre qué pensáis vosotros? Traigo una que ya hemos visto en cafés previos, ¿vale? En relación al mes de julio. Estamos a día 10, ¿vale? Y como decía, vamos en comentarios a dar toda nuestra opinión, a ver qué pensáis vosotros. Bueno, de momento vamos a ver qué nos dice la estadística de, comportamiento del SP500 en julio, periodo de 2010 hasta el 2025. Bueno, pues de estos 16 años, 14 han terminado positivos, una media histórica de un más 2,5%. Estamos a día 10, el SP ahora mismo está, pues, plano, ligeramente positivo. La estadística nos invita a pensar que julio, ¿no?, es un buen mes, es un mes para terminar, por lo menos, repito, en términos probabilísticos o estadísticos, alcista, ¿vale? Los meses de julio en estos últimos 16 años que no han sido positivos tampoco han sido especialmente rogelios, ¿vale? Vamos a ver qué pensáis. ¿Que da cabida para una caída y posteriormente tener un buen final de julio y terminar ligeramente positivo? Pues se podría dar, también es una hipótesis que hemos comentado en los últimos cafés. Bueno, me gustaría leer vuestra opinión. En relación a agosto, aquí le he pedido a Gepetto, es mi querido ChatGPT, que me haga lo mismo buscando las mismas fuentes de la estadística que acabo de mostrar en relación a julio. Bueno, pues me busca en la misma fuente, tenéis aquí abajo, ya veis que pone cálculos propios. Si no es exactamente, ya quedáis avisados de que, bueno, se lo pedí a ChatGPT, pero es para que tengamos un poco también la idea de estadísticamente qué sucede en ese mismo periodo ya en agosto. Y aquí todos recordamos, ¿no?, los que llevamos ya tiempo, agosto a veces es un mes de sustos, digamos, o de posibles suelos. Y bueno, pues ya vemos aquí como de esos 16 años ya 10, ya no tantos son positivos, ¿vale? Y cuando cae sí que vemos caídas con algo más de alegría, ¿vale? Y la media, por supuesto, por lo tanto, de agostos en verde, pues es menor, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, a ver qué opináis vosotros. ¿Pensáis que el susto va a llegar en agosto? ¿Pensáis que puede llegar antes en el mes de julio, como venimos argumentando? ¿O directamente pensáis que aquí ni susto, ni truco, ni trato, ni nada, y esto va a ser un mercado alcista? Esta pregunta la lanzo porque de fondo sabéis, lo veíamos en la estadística de ayer y en numerosas estadísticas a lo largo de las últimas semanas, que de cara a fin de año, más, repito, a colación de la estadística de ayer, en años de midterms, pero bueno, en general, en estadísticas que estamos siguiendo las últimas semanas, para final de año, para el 27, esperamos un mercado muy alcista, ¿vale? Así que, bueno, a ver qué pensáis vosotros acerca de... Bueno, si veis corrección primero y si pensáis que va a ser en julio o ya más de cara a agosto. Venga, vamos con la mandanga. Show me your graph. Show me your graphs. Venga, vamos a iniciar la rondita de activos. Empezamos con el contado del NQ. ¿Alguna sorpresa? Pues ninguna. Ayer sesión alcista, es cierto, bastante alegre. En Nasdaq vemos que el precio
lo tenemos ahí, encontró soporte en un rango que entendíamos perfectamente, que ya argumentamos previamente, es el mayor volumen de todo este entorno. Como digo, todo esto está más que repasado en cafés previos. ¿Me cambia esto el sesgo? Pues no. Tenemos esta zona como posible resistencia. No tiene por qué llegar, también podría caer antes. Operativamente hablando, bueno, primero yo pienso que va a seguir cayendo. Y ahora paso a qué haría yo operativamente si tuviera que trabajar este gráfico diario del contado. La señal bajista la buscaría o aquí. Fijaos que en este último testeo tuvimos aquí una velita de rechazo, ¿vale? Eso es una señal por acción del precio bajista. Yo tengo un sesgo corto, identifico una zona para entender dónde entrar, espero que el precio llegue. Cuando el precio llega, leo la estructura, módulo de arranque, si tiene un FIBO, esto es una corrección al R80. Y por último, una excusa, es decir, una barra que me invite, que me apoye ese sesgo que tengo bajista, ya argumentado con una zona, como digo, y con una estructura. Bueno, pues aquí estaba esa última excusa del lado corto, ¿vale? Operativamente hablando. Y fue perfecto hasta la zona que, como digo, entendemos perfectamente que el precio se detenga, e incluso como está haciendo, rebote. Entonces, siguiendo este ejemplo, ¿dónde volvería yo a buscar cortos en este contexto? De nuevo aquí. La estructura la tengo clarinete, porque es la misma, sería un módulo de arranque, ¿vale? De nuevo, en torno del 62 y el 80. Esta línea representa el 61,8 de Fibonacci, esta línea negra el R80, ¿vale? Eso, repito, no quiere decir que cuando toque aquí nos ponemos cortos y rezamos a la Virgen. No, no. Cuando llega aquí tenemos que ver ese último paso, el tercero, la acción del precio, y que nos muestre y que apoye la teoría bajista, ¿vale? Hoy estoy metiendo sin querer teoría, espero que esté siendo de utilidad, pero como digo, aquí buscaría la señal corta. Si no llega hasta aquí y el precio cae, pues lo que comentábamos, el ejercicio que hacía al inicio del café. ¿Cuál es la mayor confirmación por estructura de volumen si quiero ir corto? ¿Qué tiene que hacer el precio? Pues romper el último mínimo más negociado, que es precisamente este de aquí, ¿vale? Situado en 28.890. Ahí tiene vía libre. ¿Por qué tiene vía libre? Porque ha superado la mayor chicha. Ya no hay obstáculos por negociación. ¿Es garantía de que caerá si sucede eso? No, pero como digo, yo si me quiero poner corto, lo quiero hacer desde el punto donde menos obstáculos tenga a la izquierda el precio. Y esos obstáculos de la izquierda desaparecen a partir de los 28.890 puntos, ¿vale? Venga, vamos con SP. El contado aquí, ya lo llevamos viendo las últimas sesiones, las últimas semanas, semana y media. Es el menos corto, por lo menos en relación al NQ, ¿vale? Fijaos como el NQ veíamos que viene a tocar el extremo clave, que en el caso del SP se trasladaría a este de aquí, y aún no ha tocado la última zona de resistencia. Con la sesión de ayer, se está empezando a fumar esta zona de resistencia importante. La última que le queda, ahora veremos el futuro, vienen un poquito rogelios los futuros, ligeramente. Pero bueno, la siguiente zona de resistencia sería este ranguito de aquí, que corresponde a la sesión del viernes 29 de mayo. Fijaos que ya es donde encontró resistencia, y siguiendo con el ejemplo y metiendo aún más teoría hoy, el precio me llega a una zona, puedo tener sesgo bajista porque es una zona a la que se enfrenta como resistencia, voy a intentar entender la estructura, le lanzo un FIBO, es el R80, vale, ok, puede ser una corrección profunda del R80, voy a esperar a una señal por acción del precio que tengo al día siguiente, una vela que muestra lado sur, vale, y desde aquí, bueno, pues realizo un trámite corto. Entonces, ¿pienso que va a seguir cayendo? Hombre, el SP, como digo, es el que más se está acercando a máximos, el que más se está empujando. Mantengo la tesis por estadística, por sentimiento contrario, por lo que ya hemos argumentado semanas, de que puede quedar corrección. ¿Significa eso ya traducido a operativa que entonces me voy a poner corto? No. Necesito que en algún momento, aquí no ha sido, por ejemplo, repasamos esta secuencia de aquí. Fijaos cómo el precio se queda clavado en esta zona y no me deja ningún cierre por debajo, no me deja una vela de rechazo, una envolvente, consiguiendo cerrar por aquí, ¿vale? Por debajo de ese extremo inferior. Bueno, pues a colación de esto, cuando el mercado llega aquí, si me deja una vela de este calibre, ¿vale? Una vela envolvente, alguna vela que muestre que lo ha intentado, que ha manipulado y que no ha podido, ¿vale? Con un cierre por debajo, si se da, lo sacaré en el café, pero eso sí que ya en términos operativos me pondría, o ya tendría una categoría, esta hipótesis, operativa, ¿vale? ¿Qué más? Venga, vamos con Europa. Sigo con DAX. Aquí no tenemos ningún cambio, ¿vale? Ya comentaba ayer,
tanto en DAX como en IBEX, que por el calibre, por el desplazamiento que tuvo la sesión del miércoles, sobre todo en IBEX, ¿vale? Ahora lo veremos. Me parecía raro que consiguiera dejar un segundo cierre consecutivo por aquí debajo. Bueno, ayer lo intentó, ni siquiera no pudo ni dilatar el mínimo y nos cierra dentro de la zona. Así que mi idea sigue siendo la misma, hipótesis. Esto es una manipulación, ¿vale? ¿Cómo traduzco yo esto ahora a una operativa? ¿Vale? Porque no puedo trabajar por corazonadas, o por lo menos aquí en el café no nos gusta trabajar por corazonadas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se traduce esto a una operativa? Bueno, pues que rompa y que en el retesteo me deje una señal por acción del precio. Señal por acción del precio, que aprovecho, estoy muy pesado y con la teoría, como digo, espero que os resulte de interés, y si no os ponéis otro café más y ya está. Bueno, como decía, esto era un clúster, una confluencia de elementos técnicos muy importante que argumentamos en todo este periodo, en cada uno de los programas, para ponerse corto, ¿vale? O para pensar que el mercado se iba a ir corto, que es nuestra hipótesis, ¿vale? Se dio el tercer paso, es decir, una excusa por acción del precio, una vela bajista apoyando aquí y saliendo del lado corto. Pues no, ¿vale? Esto no es señal bajista, esto no es una señal bajista, esto no es una señal bajista, esto no es una señal bajista y esto tampoco es una señal bajista, ¿vale? Entonces, repito, yo creo que esto es una manipulación. Para que eso se transforme en una posibilidad operativa para mí, que no trabajo el DAX en particular, pero si lo tuviera que hacer, yo esperaría a nuevos cierres y lo ideal sería 2 cierres consecutivos por aquí y en un posterior retesteo que me dejara una señal por acción del precio del lado corto. Eso ya llevaría implícito que yo, por lo menos en anticipación, estoy entrando en un posible, por eso digo anticipación, máximo decreciente, que de cumplirse me activaría la proyección y así yo ya puedo trabajar con referencias en términos de proyección, puedo poner un claro stop en lo que yo entiendo que en ese momento es un máximo decreciente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues como digo, ahora en tiempo real no tenemos ningún cambio, el precio consumiendo tiempo dentro de esta zona, fijaos qué importante es este clúster de niveles porque el precio está absolutamente clavado, ¿vale? Venga, y pasamos ya con Españita, vamos a ver el IBEX, ¿dónde lo tengo? Aquí. Y aquí sí que es lo que decía, con el desplazamiento que tuvo ayer y con el hueco alcista en apertura, hostia, me parecía complejo que pudiera realizar un segundo cierre consecutivo. No lo hizo, sesión muy descafeinada, de hecho la de ayer jueves, ahora mismo dentro de este rango que ya argumenté ayer, es la sesión del 19 de junio, mayor volumen en todo este entorno de máximos históricos y a su vez si le mido con un perfil este último tramito largo, desde que realizó tras la pauta plana esta de aquí, vemos como el POC se me clava en ese rango también, ¿vale? Así que, ¿qué tiene que pasar aquí? Pues que en algún momento deje una señal por acción del precio del lado corto, ¿vale? Venga, dejadme un poquito de agua. Y pasamos ya, por cierto, creo que no he enseñado el futuro del NQ. Hemos visto el contado, pero no el futuro. Ya que marcaba la directriz, Dari ya me conoces de hace años y no ha visto tirar muchas, yo creo que ninguna directriz, pero bueno, ya que la marcaba y la mostraba por aquí hace unas sesiones, aquí, bueno, pues le podría quedar, tenemos la rotura, ahora tenemos el retesteo a la zona perdida. Bueno, quería enseñar el futuro porque operativamente hablando, no digo que lo vaya a hacer, ¿vale? Pero por el área de interés que está rompiendo, lo de la directriz es anécdota para mí porque no las utilizo para operar, pero bueno, el precio estaba ahí en una zona de congestión, digamos. Ha roto la baja con 2 cierres. Este último hay que pedir vara ahí, vale, justito, pero bueno, cerrando por debajo, ¿vale? En relación al anterior, aunque como digo, tiene recogieron mucho carrete aquí. Pero lo veríamos el lunes. Si hoy, que no estoy diciendo que lo haga, repito, pero si hoy el NQ futuro en gráfico diario dejara una vela de envolvente, es decir, desde donde está ahora desplazara corto y cerrara por debajo del mínimo de ayer, para mí sería señal claramente bajista para ir a buscar inicialmente el mínimo del rango. Ahora eso es ciencia ficción, no, ni mucho menos está cerca de hacerlo, pero como no sabemos lo que va a hacer el precio, aquí no nos gusta adivinar sino reaccionar, y si eso sucediera, que como digo ya lo traería el lunes por la mañana, para mí sería clara señal bajista en el futuro del NQ en un gráfico diario. Venga, ahora sí, ¿con qué sigo? Sigo con el crudo. Bueno, y aquí siguiendo con la teoría, ¿vale? Hoy es viernes de teoría con ejemplos prácticos aquí en tiempo real. La regla simplona de los 2 cierres,
qué menos que el precio, si yo estoy viendo un nivel, en este caso como resistencia, ¿vale? Hablo de este mínimo, ya sabéis que yo operativamente hablando para buscar un largo esperaría a algo parecido a lo que pinté aquí ya hace semanas, ¿vale? Entonces, a lo que iba, si yo estoy observando un nivel como resistencia y me quiero poner largo, qué menos que el precio pueda realizar 2 cierres consecutivos. ¿Por qué 2 cierres? Porque de los 4 elementos técnicos que tiene una barra, apertura, máximo, mínimo y cierre, este último, bajo mi criterio, es el más relevante de los 4, siendo los otros también algo a tener en cuenta, ¿vale? Pero el cierre, vamos a decir de una forma sencilla, es donde termina la discusión, donde termina el debate. Por lo tanto, ese cierre, bueno, como digo, es lo más importante de un periodo, de una barra. De ahí lo que decimos siempre de que menos que el precio pueda cerrar 2 veces consecutivas cuando se enfrenta a un nivel, ¿vale? Bueno, pues otro ejemplo de que esto no ha sido así, ¿vale? Tuvimos un primer cierre por encima de este nivel en la sesión del miércoles. ¿Qué pasó ayer jueves? Que le dijeron que por aquí de momento no es. Y además esto es una secuencia de giro. Esto por acción del precio. Operativamente hablando, la zona no me parece que tenga tanta calidad como para ponerme corto. Yo no me pondría corto. Además, por R, ¿vale? Por relación beneficio-riesgo. Venga, seguimos con la teoría hoy. Si yo me quisiera meter corto aquí, ya lo estaría, porque el precio ha dilatado el mínimo de ayer, entonces me ha activado ese momento un corto. El stop lo pondría o en el máximo de esta barra, que es la que me da señal, o en este de aquí arriba. Lo pusiera donde lo pusiera, la siguiente zona, y no la puedo obviar, está tan cerca como así. O sea, está pegadita. La R sería 0,5 a 1. O sea, una R, hablando mal y rápido, de mierda, ¿vale? Es perder el doble de lo que gano si es que va bien, ¿vale? Entonces yo, dicho esto, no tomaría esta entrada, pero sí que me parece una señal bajista. Luego creo que vamos a venir a visitar en las próximas sesiones. Bueno, hoy es viernes, hoy, lunes, creo que vamos a poner a prueba de nuevo este suelo de aquí, ¿vale? Y todo esto vamos a terminar el crudo con el gráfico semanal porque recuerdo que es una zona muy importante, ¿vale? Un momento que elimino este perfil. Tenemos aquí un rango de volumen, un rango prácticamente histórico, generado por la guerra, por lo que sea, pero en términos objetivos es que tenemos, como digo, aquí un rango que se generó a inicios de marzo. Está el precio navegando en la parte baja del mismo, en su extremo inferior. No pudo, queda la sesión de hoy. De momento tuvimos un cierre por debajo la pasada semana y esta, bueno, pues parece que lo está superando. Repito, faltan 10 horas para el cierre semanal. Yo mantengo la hipótesis de que el precio del crudo va a desplazar del lado largo más pronto que tarde. Esta hipótesis trasladada a operativa, bueno, pues me faltaría lo que llevo argumentando, que el precio pueda consolidar, repito, 2 cierres consecutivos y en un posterior testeo una señal alcista, los $32,83. Otra que me valdría, algo más arriesgada, sería si esta señal que acabo de argumentar finalmente prospera y barra aquí con una buena mecha y le recogieran en gráfico diario, si sucede lo comentaría, pues también me valdría, pero como digo sería algo más arriesgada, no, en anticipación, ¿vale? Porque de nuevo se tendría que enfrentar a todo este tramo de aquí. Pero bueno, veremos qué sucede con el cierre semanal. Yo creo que lo va a realizar ese cierre por encima de los 69,20, que es el mínimo este semanal tan importante. Entonces, bueno, veremos. Quizás hoy cierra por aquí, el lunes tenemos la dilatación, pero finalmente en la foto semanal esos cierres se mantienen por encima del nivel. Bueno, veremos. Estoy metiendo tanta teoría y tanto paso hipotético y operativo por culpa o gracias a mi amigo Poli, ¿vale? Que lo sepas, que ayer hablé con él y me comentó que quizás os resultaba, o podría resultar más interesante, que además de la hipótesis también comentáramos qué tiene que pasar para que esa hipótesis se convierta en operativa. Porque también lo he comentado muchas veces, no es lo mismo tener la razón que ganar dinero en trading, ¿vale? Podemos pensar que el crudo tiene que subir, pero eso no lleva implícito que nos vayamos a poner largo en el momento que se nos ocurre o que se nos pasa por la cabeza que el crudo tiene que subir, ¿vale? Así que gracias, Poli, por el consejito y espero que os esté resultando de interés. Venga, continúo, pasamos con Bitcoin. Y bueno, está pegando el saltito, ¿vale? Rápidamente, en un gráfico semanal. ¿Qué tenemos aquí como nivel para mí clave? Los $65.825. Creo que ahí hay presión vendedora, por lo que ya he argumentado toda esta semana. Esta barra es muy potente y es la que toca los 60.000, el mínimo del rango. Ese nivel es el POC. Ese POC ya ha sido defendido y parece que se va a enfrentar ahí ahora, ¿vale? Así que un cierre por encima
Igual tenemos más rebote en Bitcoin. Habría que verlo porque esto es un gráfico semanal, habría que ver ese primer cierre, habría que ver si consigue realizar un segundo. Ya estamos poniéndonos en 2 periodos, que eso serían 15 días o 10 días hábiles de bolsa. Bueno, como también vemos el gráfico diario, para ir anticipando si eso se podría dar o no, aquí nos estamos enfrentando a la barrita del 4 de junio que también tengo argumentada. En este fractal diario y en relación al testeo al nivel semanal, esta es la clara referencia para nuestro sistema que dejó el precio. Este máximo, como digo, está en $64.000 y operativamente hablando, lo que quiero ver son 2 cierres consecutivos, que sí que lo hizo en su momento, pero en el posterior retesteo, ya hemos hecho este ejercicio muchas veces en los cafés, no dejó señal alcista, porque esta que estoy marcando, que es la primera que retestea la zona tras la rotura, con esos 2 cierres consecutivos por encima, esto en ningún momento es señal alcista, esto tampoco es señal alcista. Y lo que se hizo después, tras los 2 cierres consecutivos por debajo, es dejar señal bajista aquí, ¿vale? Entonces, si me quiero poner largo en Bitcoin, yo esperaría a un primer cierre, a un segundo cierre, y ese segundo cierre ya me activaría estos $64.000 como válidos para ponerme largo si el precio me deja una señal en dirección alcista, ¿vale? ¿Qué pienso yo? Aquí no hay skin in the game porque yo no estoy ni corto ni largo en Bitcoin, ¿vale? Entonces, solo lo digo en una categoría de hipótesis, yo pienso que va a seguir cayendo. ¿Que podemos tener algo de rebote más? Pues puede ser. ¿Que puede cerrar por encima un primer cierre de este POC, barrer aquí y después caer? Pues también. O sea, no digo que vaya a caer desde hoy, desde el lunes, pero pienso que, como ya vamos argumentando, por el FOMO que le metieron, lo vimos en su momento, vimos la manipulación aquí con grandes noticias de que Estados Unidos iba a ser, bueno, o Trump en particular, porque ya no es lo mismo Estados Unidos que Trump, ¿no? Que Trump iba a ser el líder supremo y todopoderoso de los Crypto Bros y de Bitcoin, y bueno, pues eso ya lo leímos en su momento, aplicando además análisis técnico, nos marcó muy bien el corto. Yo creo que le queda recorrido y que va a tocar los 50.000, ¿vale? Pero bueno, en términos operativos, la señal en un gráfico diario ni en este gráfico semanal en relación a estos $60.000 no tiene, aún no hay señal bajista, ¿vale? Sí que podría dejarlo y así lo repasaríamos aquí en el café en este POC, ¿vale? Si lo volvieran a dilatar, como digo, y dejar ver el rechazo bajista, para mí sería válida para operar del lado corto. Y por último, ¿qué me falta? Me falta el oro. Y aquí comentaba, o hemos ido viendo a lo largo de la semana, que tenemos una señal activada, ¿vale? El precio ha tocado una zona que ya argumenté, donde nos confluyen 2 elementos técnicos, uno por estructura, que es el R62, es decir, tiro con un perfil y entiendo que el precio puede estar realizando un mínimo creciente en el entorno del R62, ¿vale? Un nivel por Fibonacci, como digo, relevante. Y por volumen, pues tengo este POC. Mido con un perfil este tramo alcista y veo como los cierres, o como este cierre aquí, lo salvó finalmente. Además dejaba estable la indecisión, decía que si dilataba su máximo, para mí activaba esta posibilidad de módulo de arranque alcista, y que yo veo más pronto que tarde al oro cotizando de nuevo en este entorno y aquí a ver qué pasa, ¿vale? Y yo mantengo, bueno, siempre te estoy recordando lo que ya dije, es que no recuerdo si fue, bueno, pues esto tuvo que ser en la sesión de ayer jueves, ¿vale? O la del miércoles, ¿vale? Pero mantengo esa hipótesis, de momento técnicamente nada ha cambiado y yo veo más pronto que tarde al oro cotizando, barriendo estos máximos de aquí, ¿vale? Máximos, o mejor dicho, mínimo de una caja de un rango que es especialmente importante e histórico, ¿vale? Es el mayor volumen, bueno, histórico, por lo menos el mayor volumen desde el COVID, desde el 2020, ¿vale? Venga, pues vamos con mi canción favorita. Give me faith, ay, 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 ay. Give me your scalp and shit, dead briefing. Llevo 35 minutos, tú. Llevo 2 horas achicando agua y 30 minutazos de café. Venga, vamos con el debriefing. Una operación en la sesión de ayer, jueves, día 9 de julio, operación a última hora, ¿vale? A las 20:18 hora de Madrid, con un resultado neto positivo de $206,50. Esto, si vemos ya la estadística semanal, hoy juega España a las 9, ¿no? Creo. Voy a estar operativo, lo que pasa que esto del Titanic que me ha pasado aquí en casa, no sé si voy a poder estar aquí tranquilo operando, ¿vale? Y entre el fútbol y esto, pues no sé, bueno, si opero lo enseñaré el lunes y si no opero, pues también lo enseñaré. A lo que iba, la semana, bien opere hoy o no opere, ya me
va tomando algo más de color, si bien es cierto, como ya habéis visto, los que estáis aquí todos los días, que ha sido un inicio de semana algo complicado, que las condiciones de mercado no las estáis sabiendo navegar bien, sobre todo en la gestión, ¿vale? Pero bueno, de momento, opere o no opere hoy, pues he dejado la semana o está en $600 netos y bueno, pues salvando ese inicio de semana, como digo, algo más complejo y bueno, el mes, ya que estoy aquí enseñando, de momento estando a día 10 de julio, pues lo tengo en $1.705 netos, ¿vale? Aquí sí que tuve un primer inicio de mes con 2 stops, si mal no recuerdo. Bueno, lo tenéis todo argumentado en el café correspondiente y aquí tenéis cada una de las operaciones con la fecha, hora y demás, ¿vale? Y como digo aquí, la pendiente alcista. Vale, vamos a ver la ejecución. De momento, sesión de hoy, viernes día 10, sin marcas porque no hay ejecuciones, no he hecho operaciones aún en la sesión de hoy y vamos a ver entonces la de ayer a última hora, ¿vale? Una estructura, la gestión, bueno, la operación técnicamente, o sea, de libro, ¿vale? Vamos a ver a la zona en TradingView, pero tenemos el precio aproximándose a una zona, empezando a fallar, es decir, los máximos crecientes ya no se dan, dejo que el precio trabaje esa zona. Me cambia la estructura, aquí ya tengo un nuevo mínimo decreciente, como digo, ya no había máximos decrecientes en relación a este último, pero no había un cambio de estructura de grado menor, aquí ya se cumple ese cambio de estructura, ya se da, porque vemos cómo dilata esos mínimos y entonces ya esto ya es un mínimo decreciente. Mido con un Fibonacci esta zona, lo que comentaba en activos previamente, primero debo esperar el precio en una zona, no voy a trabajar un techo en cualquier sitio, o yo por lo menos. Entonces, primer paso, esperar el precio en zonas profesionales. En mi caso, estructura y volumen. Bueno, pues tengo una zona de volumen. Una vez que llega el precio a la zona, tengo que ponerle nombre a lo que está haciendo el precio. Tengo que entender, como digo, poner un nombre para entender lo que está haciendo. Bueno, pues en este momento el precio estaba haciendo un posible módulo de arranque. Si mido este tramo aquí con un Fibo, esta es la zona del 62 y a su vez me está haciendo una estructura de techo. ¿Vale? Entonces tengo ahí dos estructuras que me indican sur. ¿Vale? Además ya del cambio de estructura. Tercero, como ya sabéis, me apoyo en el delta. Mi sistema no está basado en el delta acumulado, pero sí que es una herramienta que me gusta ir observando, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Desde este momento, fijaos cómo tomaron partida, cómo asomaron la cabeza los vendedores agresivos. ¿Qué es el delta acumulado? La diferencia entre los compradores y vendedores agresivos. No soy un experto en order flow, esta es una herramienta de order flow. Conozco lo básico, o mejor dicho, más que básico, lo suficiente como para complementarlo muy bien con mi operativa, ¿vale? Entonces, como digo, el que quiera ahondar mucho más, hay literatura sobre order flow y delta acumulado infinita, ¿vale? Como digo, aquí os hago una breve explicación. Diferencia entre compradores y agresores, no. Compradores y vendedores agresivos, no agresores, agresivos. Esas son las compras y ventas a mercado, ahí sin tener en cuenta las limitadas, ¿vale? Y a lo que iba, en esa estructura de techo, máximo creciente, aquí donde estoy marcando, en el delta acumulado, máximo decreciente. Los vendedores siguen en control, los vendedores agresivos, ¿vale? Entonces también me apoyaba el delta y yo me meto corto cuando esta barrita gira, como digo ya, intentando anticiparme a la idea de que tras el cambio de estructura, tras el módulo de arranque, tras el doble techo y tras la divergencia en el delta, el mercado se va a ir del lado corto, ¿vale? Es importante cuando argumento esto lo digo muy seguro, pero yo no sé si el mercado va a caer. Lo que sí que sé es que son herramientas objetivas y eso me permite utilizar el santo grial del trading, que es el backtesting. ¿Vale? Entonces esto me permite irme a la sesión del 10 de julio de 2022 o 2021 y ver qué sucedió, porque puedo leer el delta en esa sesión, puedo ver qué hacía la estructura, ¿vale? Puedo marcar las zonas. Entonces por eso es importante y siempre digo que tener herramientas lo más objetivas posibles nos permiten ya no solo navegar de activos, o sea, hacer lo mismo en una acción que en un futuro, sino además backtestear para luego, backtestear para cuantificar, es decir, recoger datos y con esos datos intentar optimizarlos, ¿vale? Y cuando sale mal entender por qué ha salido mal, porque hay veces que es varianza únicamente, y cuando sale bien, por qué ha salido bien. Por cierto, es muy peligroso en trading ganar dinero sin saber cómo lo hemos hecho. Es la antesala de palmar la cuenta muy pronto, ¿vale? Así que todo este rollo para que, si tenéis herramientas objetivas, pues estas os permiten descargar mucha tensión, por lo menos en la toma de decisiones. Después, la gestión ya
es otro mundo aparte. Y en este caso la gestión, bueno, me salí con 1 a 1. Desde que me entró la orden, el stop estaba aquí, justo en el máximo. El precio fue en contra, pero se giró rápido. Estuvo consumiendo tiempo porque esto fue 20 y 11 de la tarde y las salidas hay 19. Para mí 8 minutos en el mercado... ¿Cómo era eso el Bernabéu? Que 90 minutos son molto longo, ¿no? Pues a mí 9 minutos en el futuro de NQ se me hacen largos, ¿vale? Entonces decidí salirme ahí con el 1 a 1 y bueno, finalmente esta es la marca, ¿vale? La herramienta que tiene NinjaTrader. Pongo desde mi entrada, el stop era $210, justo en el máximo, y yo como me salgo un tick por debajo para pagar la comisión para tener una R de 1 a 1, es decir, estaba dispuesto a perder lo mismo que iba a ganar si iba bien, ¿vale? Finalmente aquí me sale, es cierto que recogió. Si no me hubiera salido aquí y me hubiera protegido en break-even al alcanzar el 1 a 1, aquí me hubiera sacado en break-even para después irse a favor. De nuevo, ¿quién tenía la razón? Mis argumentos objetivos que indicaban corto, el precio, no es que tuviera razón, el precio se fue corto. La gestión, bueno, pues aquí saqué 200 no sé cuánto, lo hemos visto antes. Podría haber sacado 0, podría haber sacado, o sea, en break-even, o podría haber aguantado, ¿no? Esto hacemos aquí la cuenta lechera, haber aguantado el objetivo más optimista y $485. 3 traders haciendo este sistema con esas 3, fijaos qué diferencia. Imaginaos 3 traders de 3 partes diferentes del mundo, pero que de casualidad trabajáramos igual. Esas 3 gestiones diferentes arrojarían también resultados muy diferentes. Uno 200 y pico, otro casi 500 y el otro en break-even, ¿vale? Así que de nuevo la diferencia entre tener la razón y ganar dinero no siempre van de la mano, ¿vale? Me estoy enrollando bastante hoy. Venga, vamos a ver el contexto rápidamente. Vamos a la banderita. Y aquí, bueno, pues vemos ese solape de zonas, ¿vale? El precio llega a la parte alta intradía que estaba dibujando ayer, a la sesión de ayer, y me deja yo una zona, esta es una zona importante, ¿vale? Y ya vemos cómo el precio se empieza a agotar. Y aquí vemos el cambio de estructura, aquí le tiro el Fibonacci y entiendo que podemos estar ante un módulo de arranque, R62 y R80, la estructura de techo, la divergencia en el delta y el corto, ¿vale? Venga, pues bebo un poquito de agua y pasamos con la pildorita. La píldora del día. La píldora del día. Pildorita diferente, ¿vale? Voy a intentar no explayarme mucho más. Desde la semana pasada decidimos que los viernes los dedicaríamos a, a repasar la píldora el lunes, martes, miércoles y jueves, ¿vale? En lugar de hacer un recap semanal o mensual, pues cada viernes repasamos las 4 últimas y así quedaba todo más ordenadito. Hoy, como no está Dari, esta semana ha sido especial por el nacimiento de su hija, que de nuevo estoy muy contento por ello y que todo ya ha salido fantástico. Lo que voy a hacer es... vamos a ver 2 cositas que el cafetero nos han dejado en comentarios, ¿vale? Así que primero, ayer invitaba al que le interesara hacer el ejercicio en Bitcoin, o bueno, al que me quisiera comentar. Un segundo, que no puedo hacer 2 cosas a la vez ahora. Vale, vamos a Bitcoin, ¿vale? Porque ayer hablaba de la fractalidad, ¿vale? Cuando, mira, colación de lo que comentaba de las herramientas objetivas, cuando utilizamos herramientas objetivas y fractales, pues las podemos aplicar a diferentes activos y en diferentes temporalidades. Esas zonas, esos niveles se nos van a ir replicando de una forma u otra, ¿vale? Precisamente por la fractalidad del mercado. Entonces decía que todo este ejercicio que vamos viendo en torno a los $60.000, que es un extremo inferior de un contexto semanal, podía replicarse, o sea, pues se podía trabajar en un gráfico menor. E invitaba a algún cafetero que me dijera, oye, mira en esta temporalidad qué sucedió ahí durante el testeo. Y bueno, pues Alfonso, que aprovecho de nuevo para darte las gracias, Alfonso, porque siempre estás muy activo, ayudas a crear comunidad y tanto Dari como yo pues te agradecemos mucho que nos dejéis un comentario, ¿vale? Así que me proponía que viéramos en 5 minutos qué sucedió. O sea, vamos a ver qué sucede en un gráfico de 5 minutos en relación a un nivel de un contexto semanal, ¿vale? Y ya lo tengo aquí marcado. Esto fue, el testeo se dio, ¿vale? Un momento que voy a hacer zoom. El testeo se dio en la sesión de el viernes 5 de junio, ¿vale? Y fijaos el volumen que traía, no sé si lo podéis apreciar, pero en todas las sesiones previas el volumen se mantenía, disculpad que bebo agua, el volumen se mantenía, bueno, con sus spikes diarios,
pero fijaos justo la barra, vale, voy a hacer zoom ya. La barrita que testeó, los 60.000, que lo tenéis aquí marcado, ¿vale? Esa línea negra horizontal son exactamente el mínimo semanal situado en 60.000 con $5. Fijaos el chispazo de volumen. Repito, no sé si se apreciaba antes. Si os ponéis el gráfico del futuro del Bitcoin en 5 minutos, veréis como si efectivamente cada sesión el mercado nos va dejando pues picos aislados de volumen. Pero como este y es exactamente el que dilata, que esto fue a las 18:10 hora de Madrid del viernes 5 de junio. Es el preciso instante donde el Bitcoin o el futuro del Bitcoin en un contexto de 5 minutos alcanza los 60.000, que repito es un nivel sacado de un contexto semanal. Bueno, pues tenga yo marcado ese nivel semanal o no lo tenga, lo que está claro es que de una forma u otra, con estas herramientas objetivas y fractales, yo voy a ver que ahí ha pasado algo, ¿vale? ¿Cómo trabajamos nosotros? Bueno, pues tenemos un nivel como identificado, vamos a ver qué hace el precio una vez que toca el nivel. ¿Qué hace? El dinero llama al dinero. Responder con nueva negociación muy fresquita, ¿vale? Marcamos, fijaos además cómo esta línea que tengo aquí marcada es el POC de esa barra en particular, que tuvo bastante rechazo, ¿vale? Cuando tocó inicialmente esos 60.000, Bitcoin reaccionó, bueno, pues es una barra de 5 minutos, pero desde su mínimo a su máximo fue un 2,14% en 5 minutos, ¿vale? Repito, en un gráfico de 5 minutos es una burrada, incluso para el Bitcoin, ¿vale? Entonces ya me deja una referencia. Ahora ya tengo dos cosas, tengo un nivel muy importante y tengo la respuesta a ese nivel en mi contexto operativo. Para este ejemplo, por sugerencia de Alfonso, el gráfico de 5 minutos, ¿vale? Bueno, pues ahora que tengo que esperar a ver por dónde lo rompe, ¿no? Si ya tengo un nivel y tengo la respuesta fresquita y reciente a ese nivel, pues hay que ver ya por dónde lo rompe. ¿Qué hizo primero? Bueno, rompió por arriba, no hubo consolidación, lo que comentaba también al inicio del café de hoy. Dos cierres consecutivos. ¿Aquí hay dos cierres consecutivos? No. ¿Aquí tengo dos cierres consecutivos? Sí. ¿Hay señal aquí? No. ¿Vale? Abajo exactamente igual. Dos cierres consecutivos del lado corto. Eso me activa la búsqueda de señales bajistas. En todo este periodo que marco aquí, ¿vemos alguna señal bajista? No. Vela que llega, vela que rechaza el lado corto. Fijaos todas las mechas. O sea, no hay ninguna vela de rechazo al lado corto, no hay ninguna vela envolvente al lado corto, sin consolidación, por lo tanto, como marco aquí, sin señal. Y después justamente aquí el ejemplo ya no me queda tan bien porque vemos como aquí el CME empezó a incluir, mantiene abierto el futuro de Bitcoin y de Ethereum en fines de semana, y esto, como veis, esta mierda de acción del precio, hablando mal y rápido, corresponde precisamente pues eso, a la sesión del sábado 6 de junio y del domingo 7 de junio. Pero bueno, si me quiero poner largo, ya sé que cuando supere esta respuesta es por lo menos un buen momento. Y fijaos cómo, bueno, aquí hubo todo testeo, después ya se estabilizó por encima y el precio desde aquí ya inició el rebote, ¿vale? Así que, bueno, pues espero que os sirva este ejemplo y os invito a que por supuesto lo hagáis con los activos que trabajéis, que más os gusten, y la temporalidad que también más os guste, ¿vale? Y por último, Javi nos comentaba sobre Elf Beauty, ¿vale? El extraterrestre, como lo llamamos nosotros, una acción que nos gusta mucho, pero una acción que hay que entender, ¿vale? Vamos a ver, bueno, que hay que entender, no, que hay que ser consciente de cómo se las gasta, ¿vale? Lo primero, ¿qué histórico tiene? Bueno, pues justito, septiembre 16, Alfie, como le llamamos nosotros, o Elf Beauty, entró en bolsa, ¿vale? Empezó a cotizar en bolsa. Entonces, inercia, bueno, estructura alcista, sí. Inercia de décadas, no, ¿vale? Por eso digo que hay que entender a esta acción. Es una acción que se mueve con ganas. Por patrón de drawdown, ¿vale? Porque la sacamos en una píldora, ¿vale? Voy a simplemente a recordar todo lo que ya comentamos en su momento. Por patrón de drawdown, como digo, está en patrón histórico. No sé si lo podéis ver bien aquí. Voy a subir esto. Ahí está. Vemos cómo en el 19 alcanzó el primer drawdown histórico del 75%, que se dice rápido, ¿eh? Se acercó de nuevo en el marzo del 25, dejándolo en un 70%, 71%, y ahora incluso lo ha superado, ¿vale? Hemos llegado a tener un 75% de drawdown en Alfie, ¿vale? En Elf Beauty, ¿vale? Entonces, yo estoy largo personalmente en esta acción, y en la píldora que trajimos comentábamos eso. Bueno, no tiene mucho histórico, la estructura es alcista, pero está en un drawdown histórico ahora mismo, un drawdown muy elegante de un 74-75%. ¿Qué nos gustaba de aquí? Bueno, tenemos, fijaos en el perfil de volumen, toda esta subida histórica, ¿vale?
Fijaos el último nodo donde se inicia la ausencia de liquidez. Aquí, ¿vale? Pues este último nodo parece que ya ha sido un punto importante, ¿vale? Eso, primer elemento técnico por volumen. Seguimos con más elementos técnicos. Volumen histórico. Febrero del 25 fue el mayor volumen en la historia de Elf Beauty en un gráfico mensual, ¿vale? Y aquí además, fijaos los volúmenes que nos dejó esto ya reciente de este año en mayo y junio 26. Este volumen es el segundo del histórico y no prosperó del lado corto, por lo tanto volumen, como marco aquí, sin desplazamiento. Volumen histórico. El último nodo antes de la ausencia de liquidez del perfil de volumen en relación a la subida histórica. Digo histórica porque la data es la que es y esta es la que lleva el precio de ELF a cotizar hasta ahora en sus máximos históricos, ¿vale? Entonces, argumentado todos los elementos técnicos, pasamos ya a la estructura. ¿Qué está haciendo en relación a estos elementos técnicos? Bueno, en anticipación por lo menos, un posible giro nube, es decir, una estructura de doble suelo. Techo no, que yo quiero que se vaya largo, ¿vale? Que estoy largo. Doble suelo, ¿vale? Y por último, la excusa, acción del precio que nos invitó a mí por lo menos a entrar. Esta vela envolvente y de rechazo del lado largo que nos dejó precisamente en junio, ¿vale? Comiéndose toda la actividad de los meses anteriores y, como digo, con un cierre muy lleno, muy cerca de su máximo. Yo estoy ligeramente positivo, ahora estoy largo en la rotura de los máximos mensuales previos, ¿vale? Ciencia ficción, la proyección de este suelo llevaría a es que siempre la llamamos así en privado, a Elf Beauty a cotizar los $460. Esto desde la entrada sería una subida de un 520%. ¿Digo que va a llegar? No. A mí es una acción que me gusta, la hemos trabajado previamente, sabemos que es una acción también un poco especial y bueno, la estructura técnica, argumentos técnicos son los que acabo de argumentar, ¿vale? Más para el corto plazo, ¿qué obstáculo le veo? 96,98. ¿Por qué? Porque es el máximo precisamente de ese febrero 25, ¿vale? De ese mes más negociado. Una vez que pueda superar esto, si es que puede, yo ahí sí que me pondré muy optimista, ¿vale? De momento estoy tranquilo, no me arrepiento de la entrada ni mucho menos, el stop está clarinete, una pérdida de esto con cierres invalida todos los argumentos que estoy dando, se los merienda y les da la vuelta. Entonces, mientras eso no suceda, pues yo, como digo, cómodo en la posición y si esto sucede ya estaré muy contento, ¿vale? En gráfico diario, bueno, tenemos un cambio de estructura de grado menor y subiendo. ¿Por qué digo grado menor? Porque estamos trabajando una posible acumulación, es decir, un cambio de darle la vuelta al calcetín que lleva cayendo un 74%, ¿vale? Entonces esto, como hemos dicho muchas veces, no se hace en un día, ni en una semana, ni en un mes. Ahí veis 77% casi, o sin casi, ¿vale? O sea, darle la vuelta a esto, cuidado. Aquí tuvimos un último mínimo decreciente hace poco, que ahora mismo está claro que fue una manipulación, pero en ese momento, en junio, inicios de junio, nuevo mínimo decreciente, ¿vale? Entonces, como indico aquí, cambio de estructura de grado menor y de momento subiendo. ¿Por qué grado menor? Pues repito, aquí tenemos estos últimos máximos decrecientes. Este de aquí, disculpad. Este máximo de aquí, reventado. Este de aquí, reventado. Entonces, grado menor, ¿qué significa? Que en relación a esta información sí que ya hay una estructura alcista. Ahora, amigos, le queda a Elf por reventar máximos decrecientes un buen viaje, ¿vale? Por eso, repito, la entrada es en un contexto mensual, es una acción que, bueno, pues que tiene sus huecos, cuando desplaza y lo hace en ambos sentidos, del lado largo y del lado corto, y que hay que controlar bien el riesgo en este tipo de acciones, ¿vale? Y llevo 53 minutazos, espero que os haya gustado este café, que sin querer me ha salido algo más teórico. Vuelvo a aprovechar a felicitar para Dari y a su mujer y a la nueva cafetera que tenemos. Y sobre todo, ponte las pilas, Dari, que no has cambiado aún ni un pañal, amigo, y te quedan bastantes. Así que nada, que paséis un maravilloso viernes 10 de julio, que paséis un mejor fin de semana y el lunes más café y más mercados.
Si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te esperan, los mercados entienden. Entre swing y scalping el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión.